Muy buenos días, mis queridos amigos. Aquí hoy estoy como siempre, o mientras sea posible, para llevarles un poquito de información y esto es solo para beneficio de ustedes. Y pues para mí es un gran placer. Estoy relajado porque no me voy a extender mucho, a pesar de que hoy voy a tratar un tema que va a ser muy breve, pero va a ser interesantísimo. Como yo andaba preocupado con mis videos del lunes, pues fui a chequear en mi teléfono las vistas que tenía, a ver si YouTube había arreglado eso, pero ahí está todo igual, con ciento y pico vistas. Sin embargo, el video de ayer, que está pues muy normal para el tamaño de mi canal, unas 1300 vistas en menos de un día, así que me puse a ver los comentarios entonces y me encontré con uno de María Sol 1038, que me preocupé porque ella dijo que estaba confundida. A mí me preocupan mucho los confundidos porque la confusión no ayuda a nadie y estar claro ayuda a tomar decisiones. Así que quizá por el mismo bien de ella me siento como el maestro al que el alumno le dice que no entiende. Bueno, pues entonces toca explicar hasta que el alumno no esté confundido. Entonces, en el caso de Marisol, pues le voy a dedicar un tiempo el que ella se merece, que yo le dedique este tiempo y le aclare su confusión. Espero que se conecte y lo vea. Así que nosotros aquí en realidad tenemos el problema de que los youtubers no son maestros de nada, especialmente los youtubers cubanos, que sin vocación y porque se han hecho populares, pues deciden opinar en las redes. Adivinaron en la profesión, cogieron un micrófono un día y dijeron que bien me siento con el micrófono y ahí empezaron. No son periodistas, aunque dan noticias, porque el periodista narra el suceso y ahí acaba. Están los editorialistas, que son los jefes de los periodistas o los directores de un periódico o de una prensa cualquiera, ya sea televisión o radio, que con más experiencia entonces analizan la noticia. Bueno, un youtuber que ni siquiera es periodista toma la noticia, la narra y todavía se atreve a analizarla. Esos son los maestros que tenemos hoy en las redes sociales. Hay faranduleros que hablan de música, moda y artistas. Bueno, esas opiniones hay que aceptarlas porque hablan de gustos y de actitudes y no de la vida en realidad o de los sucesos. En el caso mío, veo a casi todos los youtubers como maestros de primaria que ni siquiera tienen estudios o preparación para eso, aunque unos estén más preparados que otros o sean más acertados en sus opiniones. Nosotros tenemos youtubers que en el pasado solo han sido figuras de un medio de comunicación o del arte, pero también los hay estudiantes mal graduados de la mala enseñanza cubana, otros sin oficio y sin práctica en la vida. Los hay estudiantes, los hay deportistas, hay jineteras y jineteros, hijos de papá o mamá, antiguos miembros de las fuerzas represivas cubanas, sátrapas y chivatos infiltrados, y hasta hay humildes amas de casa que por su edad establecen o llenan un nicho que estaba vacío. Sin dejar de mencionar a otros bien intencionados, a los que escucho siempre, a pesar de tener ellos pues cosas que a veces considero pequeños errores, pero eso no tiene importancia. Yo solo escucho a muy poco, pero muy, muy, muy poco. Pero bueno, estos son los youtubers que tenemos en el patio. Voy a hacer la excepción de Ernesto Morales, de Cubita Now, que sí es un periodista. Y además, no solo es periodista, es que es bueno en su profesión. Y quizá no logre también mencionar a Luis Denner, porque Luis Denner es un ser cultivado con los estudios o con las lecturas, y lo considero un intelectual al que se puede escuchar. Los demás tienen algún respeto en que son populares en sus puntos de vista o tienen la habilidad de convencer al menos a una parte de la población que tenga o no en lo correcto. Y recuerden que solo hablo de los más populares. Esto no va con otros de menor visibilidad. Ese grupo hay más positivos que entre los antes mencionados. En mi caso yo me considero, pues, vamos a ponerlo así, aunque no es exactamente así, pero
Un profesor con la necesidad de que cada uno de ustedes me oiga, me entienda y aprenda. No mi opinión, sino la realidad. Entonces después también agrego mi opinión basada en mi edad y mis experiencias, las que comparto con otros y la verdad me satisface mucho el resultado. No tengo pruebas de esto que voy a decir, pero me parece que soy el youtuber más viejo de edad que existe dentro del exilio y quizá en todo el mundo. No sé, no lo he buscado, no estoy seguro de esto, pero sí estoy seguro que voy a ser siempre un buen maestro y les voy a enseñar lo que ya sé y nunca les voy a decir algo que no conozca. Y lo que no conozca, les voy a decir, esto no lo conozco bien, tengo dudas, voy a investigar más. Pero lo que yo sé, yo lo aprendí sin doctrinas. No voy a tirar tiros al aire, ni me voy a arriesgar a decirles algo equivocado. Y por esas razones es mi directa hoy. Me voy a ocupar de aclarar la confusión que tiene Marisol 1038. A María Sol y a todos les explico que en mi pasada directa les mencioné el libro Éxodos de León Uris y se los recomendé si querían saber la historia relativa al tema judeo-palestino que data desde miles de años atrás. Yo le expliqué que me iba a referir a los últimos 100 años, pero eso no ayudó a María Sol. Entonces, querida María Sol, ayer escuché a Maduro, por ejemplo, presidente de Venezuela, decir que Jesús, el hijo de María y José, era palestino y además que era socialista, que fue el primer socialista o algo así, y que la oligarquía española dominaba en ese entonces. Para ustedes que oyeron a Maduro y quizá no tienen otra referencia y no pudieron ni siquiera rebatirle porque no saben lo correcto, yo les explico que Jesús nació, creció, vivió y murió como judío. Y en su época no existía la oligarquía, ni existía siquiera España. Pero esos son los maestros, señores, de los que no estudiaron o no leyeron sobre la materia. Por eso, viendo que los maestros de hoy youtubers o presidentes dicen muchas burradas. Y eso es lo que aprendemos muchos y quedamos con esos errores de conocimiento que después no nos deja entender futuros hechos o realidades. Querida María Sol, si deseas quedar clara, tienes que buscar un libro que ahora te menciono. Te voy a mencionar el libro. Pero primero, te puedo explicar también que solamente puedes escucharme y creerme para que te aclare. Y no solo voy a decir esto para ti. A ti te agradezco que me mostrara el que hay muchos como tú que pueden estar confundidos. Esto va para todos, incluso para los que, para los que más saben sobre el tema. Quizás esta información ayude, pero les voy a decir algo, mire. Hay un libro que fue escrito por Adrián Reland en el 1676. Él vivió hasta el 1718. Era un orientalista holandés y nació en una ciudad que se llama Rip. Estudió en Utrecht y en Leiden y fue un profesor de lenguas orientales. Trabajó también en otra universidad que se llamaba Harderwijk o una cosa así. Son nombres, entiéndame, son nombres de los Países Bajos y no medio austriacos, medio alemanes. Sus obras más importantes fueron dos libros que escribió. El primero que les menciono, Ex Momentos Veritibus Illustrata, Antiquitates Sacrae Veterium Hebraorum. El título es todo en latín, pero lo pueden leer, está completamente claro en español. Y yo recomiendo ese libro, el primero que les mencioné, y lo pueden conseguir en Thriftbook o lo pueden conseguir en Amazon también, ¿vale? Estuve, tuve la curiosidad de meterme esta mañana y chequear el precio y es de 42,37. Eso es lo que vale el libro. Entonces hay unas ediciones que son un poquito más baratas y posiblemente lo consigan por menos precio. El libro fue escrito, les repito, en 1714 y trae la prueba de que Palestina nunca fue árabe. A ver cómo les pongo esto. Por ejemplo, tú eres cubano y entonces pues eres cubano y todo el mundo dice, bueno, ¿de dónde viene cubano? Ah, de Cuba. Entonces, este cubano es de Cuba y asociamos el gentilicio cubano con la tierra Cuba. Es decir, primero fue Cuba y después fueron los cubanos. ¿Ok? Eso está
sencillo y claro. ¿Qué pasa? Que la tierra de Palestina era una tierra desierta y se le nombró Palestina. Y era desierto, toda esa zona, incluso muchísimas zonas todavía son desiertas. No sé si han visto ahora en los mismos videos que están poniendo de la guerra. Es prácticamente todo desierto. El 60% de la tierra es desierta. Entonces, Palestina era un desierto. En la época de Cristo, en la época de los judíos, antes y después. Porque este libro fue escrito, pues, recientemente. Bueno, recientemente no. Digo recientemente con relación a Jesucristo. Pero fue, como les repito, ya un libro que se escribió y se lo hizo por tercera vez en el 1714. Entonces, ahí estaba Palestina, ahí estaban las tierras. Y entonces estaban vacías, no había nadie. Y entonces de pronto empezó a llegar gente. Y entonces cuando a otros de los alrededores se les preguntaba, ¿quiénes son esa gente? Decían, palestinos. No es porque fueran palestinos nacidos en Palestina, es que eran los que ellos conocían que estaban en Palestina, pues también se llamaban palestinos. Ese es el problema de la palabra palestino y que coincida con el nombre de la tierra palestina. Los judíos, por ejemplo, son judíos. Entonces la gente dice, oh, si estos son palestinos, son de Palestina. Así que los judíos no son palestinos, entonces no son de Palestina. Palestina no les pertenece. Ellos son judíos y judíos. Ah, entonces, bueno, pueden ser de Judea. Señores, Judea era una ciudad. El judaísmo es una religión y Judea es una ciudad. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, esa confusión que puede haber entre el gentilicio y el nombre propio del país los puede confundir. Palestina es el nombre de una tierra y palestinos se les llamó después a los que habitaron esa tierra, pero esa tierra había sido habitada antes por los judíos. Vamos a las pruebas. El autor del libro habla perfectamente en hebreo, es decir, como yo les dije, él daba clases en las universidades de diferentes idiomas. Yo les expliqué que él, a pesar de, no solo en las universidades que trabajó, sino que estuvo pues dando clases en las universidades, pero era muy versado en lenguas orientales. Así que por esa razón es que, ¿sabe? Él puede, no sé, explicar con detalle porque él fue e investigó. Así que, bueno, en eso, perdonen que tengo una distracción aquí por fuera. Les voy a hablar del autor. Les voy a hablar del autor. Y Marisol, si deseas quedar clara, tienes que buscar el libro. Pero bueno, ya, como ya te expliqué, con esto que yo te dé, a lo mejor puedes entenderme. Él era orientalista, este holandés. Y entonces él hablaba perfectamente el hebreo, el árabe y el griego, o el griego antiguo. Y hablaba las lenguas europeas antiguas también. Entonces, era un políglota de aquella época. No había muchas más lenguas, pero él era experto en esas lenguas. Entonces el libro, él lo escribió en latín, por eso es que el título está en latín. Y escribió el libro en 1695. Entonces fue enviado a Israel. En aquel momento se conocía la tierra como Palestina. Es decir, lo que es el territorio israelita en este momento, en aquel momento se conocía como Palestina. Durante sus viajes, porque hizo varios viajes, investigó alrededor de 2.500 lugares donde vivían personas que eran mencionadas en la Biblia, o Mishnah, que era así como se llamaba. Entonces, lo primero que él hizo fue mapear el territorio de Israel. Él fue la primera persona que hizo un mapa sobre esos territorios. Después identificó a cada uno de los lugares mencionados en la Mishnah o el Talmud, que era la fuente original. Si la fuente era judía, la enumeró en las Sagradas Escrituras. Y si la fuente era romana o era griega, indicó la conexión entonces en griego o en latín. Se realizó una encuesta demográfica y un censo de cada comunidad. Las conclusiones que tuvo, bueno, primero, ningún asentamiento en la tierra de Israel tiene nombre de origen árabe. Miren ustedes el mapa de Israel, empiecen a chequear el mapa de las ciudades, de los pueblos, o refiéranse a la Biblia, que es un libro más viejo, y van a leer los nombres de los lugares. No existe ni uno que esté en árabe. Miren los nombres de las ciudades, Jerusalén, Jaffa, todas las ciudades que ustedes miren, Tel Aviv, son palabras que no son del árabe.
Por lo tanto, ya asumimos que los árabes no le pusieron el nombre a los lugares. Eso quiere decir que no estaban ahí cuando esas ciudades se crearon. La mayoría de los nombres de colonias provienen de lengua hebrea, griega, latina o romana, porque los romanos ocuparon esos territorios en la época de Jesucristo. De hecho, hasta hoy, excepto en Ramla, ningún asentamiento árabe tiene un nombre árabe original. Hasta ahora, la mayoría de los nombres de asentamientos son de origen hebreo o griego, nombres a veces distorsionados en nombres árabes, sin sentido. Es como, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos hacer? Nosotros lo hacemos. eh, Alguna palabra que cogemos y lo que le llamamos en el idioma español anglicismo. Usamos palabras del inglés. Por ejemplo, aquí usualmente el mexicano al camión en inglés es truck y entonces el mexicano le dice troca. Entonces te puedes encontrar en el caso ese de las ciudades que tenían un nombre judío y después los árabes con el tiempo, y es en el caso de algunas 2 o 3 ciudades que se las voy a mencionar, ellos le modificaron un poquitico el nombre y sonaba entonces como árabe. Pero no tenía sentido el cambio. Por ejemplo, no hay significado en árabe en nombres como Aco. Aco quiere decir acre. Entonces, Haifa, que convirtieron en Jaffa, es la ciudad de Haifa, los árabes le dicen Jaffa, o Naplusa, o Gaza, o Jenin, y las ciudades denominadas como Ramallah, el Jalil, el Quds, que es la ciudad de Jerusalén, y así la nombran los árabes. Carece de raíces históricas o de filología árabe. En el 1696, en el año en que relatan, o que relata el libro este, dio la vuelta al país. Ramallah, por ejemplo, se llamaba Bet. Alá, el nombre hebreo era Beit El. Hebrón, ese lo tengo que ver, un momentico, perdóneme. Hebrón se llamaba Hebron. Es lo mismo, pero suena distinto. Y los árabes llamaban Merad, es así, no, ese nombre no lo recuerdo, Amichub, algo así. El Chalit, que era el nombre del antepasado de Abraham. Ese nunca me lo pude aprender ni siquiera en la Biblia. La mayoría de las tierras estaban vacías, como ya les dije al principio. Estaban desoladas y los pocos habitantes y concentrados que había en su mayoría en las ciudades de Jerusalén, Aco, Fat, Jaffa, Tiberio, que se menciona en la Biblia, y Gaza. La mayoría de los habitantes eran judíos y otros tipos de cristianos, pocos musulmanes. La mayoría eran beduinos nómadas. Ahí vienen, y de ahí vamos a hablar ahora y van a ver, y ustedes se preguntarán, ¿cómo llegaron estos árabes? Bueno, los beduinos eran comerciantes que viajaban y a veces se pasaban años en su ruta. Por ahí pasaba la ruta de la seda también. Pero había muchas colonias o muchas razas o muchas tribus en aquel momento que eran nómadas y se establecían y si el lugar era bueno y había agua y había comida y había, por lo menos para sus animales, tenían buenas condiciones, pues ahí se quedaban. Entonces tenemos, por ejemplo, la mayoría de ellos, Naplusa, conocida como Shem, era la excepción, ya que vivían alrededor de 120 personas. Eran todos miembros de una sola familia musulmana, Natacha, y alrededor de 70 chonronitas, que era otro grupo también y van a ver en la Biblia, ustedes van a ver muchos que la palabra de su antónimo termina en ita. Y de ahí viene también, por ejemplo, el nombre de la ciudad Sodoma, pues sale la palabra sodomitas. No es que se refiera a los ciudadanos de Sodoma, sino al hecho de que esa gente participó en actos homosexuales entre hombres y entonces se les llamó sodomitas. Pero todas las ciudades eran sodomitas, ¿sabes? A los habitantes se les llamaba así con esa terminación. Como utilizamos nosotros en español la palabra ano. Perdonen que suene así, pero es la palabra cubano, colombiano, peruano, y terminamos en ano, pues ellos terminaban en ita. Bueno, en la capital de Galilea, que era Nazaret, vivían alrededor de 700 cristianos
y en Jerusalén vivían alrededor de 5.000 personas, principalmente judíos y algunos cristianos. Los que han leído la Biblia se dan cuenta que los cristianos siempre fueron muchísimo menos que los realmente judíos originales. Lo interesante es que este señor Roland mencionó a los musulmanes como beduinos nómadas que llegaron a la zona como refuerzo de la mano de obra del edificio y la agricultura. En otras palabras, eran trabajadores de temporada. Por ejemplo, en Gaza vivían alrededor de 500 personas. El 55% era judío y el resto eran cristianos. Los judíos crecían y trabajaban en los viñedos florecientes, en huertos de olivo, en campos de trigo. Y los cristianos trabajaban en el comercio, el transporte y otros tipos de productos. Entonces Tiberio y Fat, que eran en su mayoría judíos y con excepción de mencionar los pescadores que pescaban en el lago Kineret, ese es el lago de Galilea que menciona la Biblia también, el pescar era una ocupación tradicional de Tiberio. No hay mención de sus ocupantes en el libro de este señor. Una ciudad como era una aldea donde vivían unas 10 familias, alrededor de 100 personas, todas ellas cristianas. También había una pequeña iglesia maronita en el pueblo, que era de la familia Chehandá. Esas son cosas que ya les dije tiene la Biblia, y cuando la lean que dicen, y Cristo llegó a un poblado. Imagínense, ese poblado era de 10 o 12 familias. Esos eran los poblados que había cuando aquello. La cantidad de habitantes que existía hace tantos miles de años atrás no es ni siquiera comparable con lo que hay ahora. Eh, no tenían herencia palestina o no había nación palestina. El libro contradice totalmente cualquier teoría postmoderna que haya después que reclame el legado palestino o una nación palestina. El libro confirma el vínculo, la relevancia, el parentesco de la tierra de Israel con los judíos y la absoluta falta de pertenencia de los árabes, que robaron el nombre latín Palestina y lo tomaron por suyo. Conclusión: este exhaustivo estudio concluye que Israel está en su más absoluto derecho de defender, reclamar y proteger lo que siempre ha sido suyo desde hace más de 3.500 años. Cuanto antes que Abraham recibiera la promesa de la tierra prometida, Israel no es Palestina, es la tierra de una promesa que se le hizo a Abraham, cambiándole su nombre incluso de Abraham a una cosa que se llama Abraham, que es sin H y suena diferente también. Eso aparece en Génesis y lo pueden leer en la Biblia Kadosh, que, bueno, no creo que ustedes estén informados, los cubanos no conocemos de la Biblia Kadosh, pero es una Biblia israelita mesiánica. Y entonces, en esas palabras, él dice, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, cuando él hace el pacto a Abraham de que le va a dar esa tierra y que van a ser prósperos y bla, 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 bla. Bueno, ahí le dice también, tu nombre no será Abraham, que Abraham quiere decir padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de muchos, porque yo te he hecho padre de muchas naciones. Esa es la historia de la Biblia. Esas palabras están escritas desde antes que los palestinos existieran, o que se les nombrara palestino a esos beduinos que emigraron a la tierra que se llamaba Palestina. Los documentos más antiguos no mencionan ni a palestinos ni árabes. Menciona a los hijos israelíes descendientes de Abraham, al que se le cambió el nombre por Abraham. Ya vieron la historia de Adrián Relán y la explicación del libro. Hay personas, por ejemplo, nosotros tenemos el caso aquí en lo que es el exilio, de lo que yo he oído, que se ha hablado, quizás alguien haya hablado de algo que yo no sé, pero yo recuerdo que Manuel Milanés hizo una directa hace varios días atrás y explicó la historia de los judíos basado en la época de la época de los 12 fundadores de las 12 tribus, que fueron los hijos de Abraham, que fueron los que fundaron Israel. Él lo explicó, esto que yo estoy diciendo ahora aquí, lo explicó desde el punto de vista bíblico, y claro, quedó un espacio entre esa época y la época que yo narro después, que cuenta los últimos 100 años. Pero en ese término intermedio lo único que pasa es que el pueblo hebreo pues sale de sus tierras, y eso lo pueden ver en la Biblia,
Pero, y lo que hizo este señor cuando escribió ese libro fue tomar una Biblia en sus manos y tomar el Talmud en las manos, ir con ese libro y chequear que lo que se decía en el libro era correcto y coincidía con los territorios. Es decir, que lo que quiso es comprobar que los que escribieron esa historia hace 3.500 años atrás o algo así, estaban diciendo la verdad. Eso es lo único que lo comprobó. Y él pudo probar por ese libro, y ese libro ya les estoy diciendo, es de 1676, cuando él nació y escribió el libro en el 1699. Eso quiere decir que no estamos hablando de ningún conflicto árabe-israel que no existía en el 1699, porque en el 1699 no existían palestinos. Y si a alguien se le fuera a nombrar palestino, sería a los judíos, pero a los judíos se les nombraba judíos por su religión. Era una... A ver, yo explico esto hasta la infinidad a muchísima gente que no acaban de entender que el mundo no está hecho de países, que si nosotros vamos atrás, y se los explico porque, por ejemplo, yo aprendí mucho en África. Tú estabas dentro de un mismo país y te encontrabas un negrito chiquitico con ciertas características físicas. Y caminabas un poco más abajo y te comprabas otro grupo de negritos altos y flacos. Los había horriblemente feos y los había bellísimos. Entonces me di cuenta que nosotros lo que hemos hecho es crear fronteras, pero el mundo está hecho más bien de tribus. Eran pequeñitos grupos que genéticamente son diferentes. Por ejemplo, la guerra que hubo en... ahora se me olvida ese país. Ahí la mente, perdone, pero me fallan algunos nombres. Entre los Hutus y los Fingis. Los Hutus eran chiquiticos, gordos y medio feones. Y los Fingis eran altos, elegantes, bonitos. Cuando llegaron los colonizadores ahí, decidieron escoger para que trabajaran en las casas, para trabajar en oficinas y trabajar en trabajos ligeros, escogieron a los más elegantes, los más bonitos, y entonces los Fingis pues eran los que aprendieron a leer y escribir, se cultivaron, y eran más bien los que trabajaban en el gobierno de Ruanda, ese era el país, perdón. Y entonces ellos pues, los Hutus eran la gente que trabajaba al duro y eso. ¿Qué pasó? Que un día se rebelaron y por un problema de celo histórico entre esas tribus, que nunca las tribus se llevan bien entre ellas, pues entraron a las iglesias y empezaron a machetear a todos los Fingis y mataron cientos de ellos. Matanzas, hubo matanzas. Hasta que hubo, pues, ya se fue en el 90 y pico, y hubo una intervención a donde yo tuve la oportunidad de participar para ordenar un poco aquello allí, pues Estados Unidos mandó ya que se normalizó y se estableció un gobierno y eso, pero ahí te das cuenta de que hay muchas tribus, de que tú vas, por ejemplo, en Cuba, nosotros tenemos la historia que tenemos españoles que llegaron a Cuba y fueron básicamente y principalmente, fueron de otros lugares, pero la regla general era que los españoles que llegaron a Cuba eran o catalanes, o asturianos, o gallegos, o eras de Galicia o de Cataluña, o entonces nos llegaron entonces esclavos que traían o que se compraban en África y nos llegaron del Congo, pero nos llegaron de Dahomey, nos llegaron de algunos otros países muy pocos y esas son las razas que conforman Cuba. Entonces, si ustedes ven, empiezan a ver al cubano, al blanco o al negro, como quiera que lo miren, si estuvieron en España, como yo tuve la oportunidad de vivir por años en España y viajar, pues se dan cuenta que la característica del gallego no es la misma que la del catalán. Y el catalán no se parece en nada qué sé yo, a otro cualquiera. Te das cuenta que en España también están llenas de tribus. Y entonces cuando miras al negro cubano, te pasa exactamente lo mismo. En Cuba se distingue mucho y se habla de lo que es el Congo y el Carabalí. Porque el Congo es más elegante, es un poquito más bonito, el Carabalí es más feo, más gordito. Pero hay una variedad ahí, no es lo mismo exactamente. Estamos llenos de tribus, el mundo está hecho de tribus, no de naciones, y nos han puesto fronteras y entonces hemos tenido que vivir dentro de la frontera las diferentes tribus. Cuando hay dos tribus enemigas, entonces esas personas viven en guerra dentro del mismo territorio o tratándose de robar el territorio como pasa aquí en los sucesos que se narró en días anteriores en la directa mía de
del conflicto de los palestinos y los judíos, pues fue así. Es un territorio el que ambos disputan. Jerusalén, que casualmente cae en esa tierra, no casualmente, la época la destinó así, era la ciudad grande que había, pues es la capital de los judíos, pero es la capital también de los árabes, es la capital, perdón, de los musulmanes y es la capital de religiones que se fundaron en esos territorios y como esa era la ciudad grande, pues ellos dicen que es su capital. Originalmente, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace unos años atrás hubo una onda en el mundo de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Legítimo, no hace falta que nadie lo apruebe, es la capital de Israel. Pero yo recuerdo que hasta el mismo Trump se metió en eso y dijo, sí, yo voy a ayudar para que se declare la capital. Bueno, eso está en disputa. Hubo una época cuando los ingleses, o cuando Naciones Unidas, o la Liga de Naciones, que era como se llamaba en aquella época, al final de la Guerra Mundial, decretaron la división y le trataron de designar el territorio a los judíos que venían del abuso que se sometieron por los alemanes y el holocausto, pues llegaron a esas tierras y entonces ellos decidieron dividir la capital de Jerusalén en dos, Jerusalén y Jerusalén del Este. Esa era para los árabes o para lo que eran los musulmanes. Perdón, sigo confundiendo la raza con la religión y eso tenemos que tenerlo claro también. El judaísmo no es una nacionalidad, es una religión. Entonces, el maometismo no es que es una doctrina creada por Mahoma. El comunismo es una doctrina creada por Lenin. Porque la política también se puede considerar como religiones. Recuerden que en el caso del capitalismo no se confundan. El capitalismo es un sistema económico. No es una doctrina, ni es una política, ni es una religión. En el caso del comunismo, si lo tenemos, el maoísmo, Mao, pues se dan cuenta ustedes que es una religión cuando lo miran desde el punto de vista en que Mao era el dios y tenía su libro, Las Doctrinas de Mao. Y Lenin era otro dios también. Lenin escribió, no sé, o se respaldaba en el libro El Capital, así como por ejemplo Jesucristo se basa en la Biblia, otro. eh, Hitler tenía Mein Kampf, Mi Lucha, un libro dedicado también a él. Se endiosaban. Yo recuerdo cuando yo era niño que Fidel Castro bajó de la sierra con una poja, que es una semilla que decían ellos que mordían durante el bombardeo para que los oídos no, puras estupideces. Pero todos traían crucifijo y todos traían, y eran como dioses, y la gente les ponía velas, velas. La gente los hacía dioses porque se endiosaban. Eso hizo Fidel Castro en Cuba. Fidel Castro, o el fidelismo, como podemos decir, era una religión, o es una religión que han seguido esta pila de estúpidos que después le crearon un partido comunista, como han creado los árabes a Hamas o Hezbollah. Es lo mismo. Son todas esas doctrinas, son dictadores que se esconden con ese disfraz y tienen la adoración del pueblo y perdonen que no quiero decirlo de manera ofensiva, pero son pueblos estúpidos o pueblos de poca educación o personas que son así sencillamente, que tienen un carácter débil y flexible y se agachan a esa gente. Entonces, el tema es complejo. Yo quizá me debía haber preparado más o haber tomado más notas, perdón, para darles más un orden y coordinarlo. Pero les estoy tirando esto básico porque estos son como eslabones que van a unir pedacitos de cosas que ustedes ya saben o conocían. No quiero darles nada nuevo, solamente quiero mostrarles que cosas que han tenido frente a sus ojos por toda la vida no son lo que les dijeron que era. Es todo. Yo no sé si acabar ahora, pero me parece que es suficiente. Voy a empezar a hacer las directas de verdad al público, porque en casos como ahora, por ejemplo, me gustaría saber, porque ya me quedé con eso, de que yo puedo decir cosas y dejar a la gente con dudas, y eso sí no me gusta. Entonces, teniendo yo
la oportunidad de estar dando mi directo y ver los comentarios, pues quizá con los comentarios yo me oriente en qué decir, en qué explicar, en dónde necesitan un poquito más de información. Yo creo que acabado, dije que era corto, ese es el tema. Busquen el libro, está, ya les dije, vale 40 y pico dólares. Lo detalla todo, pero con detalles, con detalles. Pero sí prueba en su conclusión en el libro que ese estudio, que fue exhaustivo, fue un estudio de años, el hombre visitó cada lugar, concluye el libro, concluye que Israel está en su más absoluto derecho de defender, reclamar y proteger lo que siempre ha sido suyo desde que se pueda probar desde hace 3.500 años atrás, cuando antes Abraham recibiera la promesa de la tierra prometida. Ya los judíos vivían ahí, a ver si me entienden. Hace 3.500 años atrás se le hizo la promesa a Abraham, pero ya los padres de Abraham, los abuelos de Abraham, los bisabuelos de Abraham ya vivían ahí. Así que eso es suficiente. Y les digo que vivían ahí porque ahí se supone que la descendencia de Adán pues salió de ahí y ahí vivieron todo. Y cuando se movían, recuerden que en esa época lo único que tenían era un caballo para moverse. Entonces, y no todo el mundo tenía un caballo. Entonces, todo lo que ellos viajaban era muy, muy local. Entonces, yo creo que suficiente por hoy. Yo espero que les haya gustado la directa. Me gustaría que me hagan comentarios sobre esto, si tienen alguna otra duda en la que yo pueda ayudarles, pues yo me voy a sentir muy satisfecho de verdad en comentarlo con ustedes. Si tengo que buscar algún medio audiovisual o preparar, no me gusta eso, no me gusta eso, no me gusta eso de montar videos para que ustedes vean. No me gusta utilizar los medios audiovisuales para completar lo que les estoy hablando, porque ese sistema es muy bueno. Hay personas que no aprenden oyendo, sino que aprenden mirando, y eso ayuda a las personas a que entiendan mejor. Pero se presta también a confusiones porque a veces uno no tiene el medio audiovisual perfecto o el adecuado para lo que se está diciendo. Entonces, pues por favor comenten en el video, déjenme saber si esto quedó claro o si necesitan que yo haga una síntesis y explique paso a paso mejor todo. Pero porque lo han cogido a pedazos. Manuel Milanés dijo un poquito de la punta de la de arriba, yo dije un poquito de la punta de acá abajo, y ahora lo que les estoy dando es la prueba de una persona que investigó por años el territorio, que lo mapeó, que creó el mapa. Él hizo el mapa de Israel. Él visitó los territorios, vio la frontera, las marcó. Entonces, también hubiera necesitado quizá, para esto que les estoy hablando, un mapa de Israel para que ustedes se den cuenta. Porque, por ejemplo, Israel es una franja alargada, pero entonces tiene el West Bank, que está en la parte derecha, que es la zona de Cisjordania. Eso es bien complejo, pero es la zona que te hace frontera con el Líbano. Y en el Líbano están viviendo entonces Hezbollah, que es un grupo terrorista también, más violento incluso que Hamas, pero son menos, son muy pocos. Y esos están amenazando constantemente a Israel desde el norte. Entonces, tienen abajo, en una esquina, a la franja de Gaza, que es una franjita, un territorio pequeño, pero en ese territorio pequeño viven como 15 millones de personas, que son los palestinos. Entonces esos son los que están tratando de tener, o fueron los que invadieron el territorio. De eso les puedo contar que Israel, tratando de aliviar la situación, déjeme decirle una cosa, el pueblo, uno de los pueblos más miserables del mundo en este momento es Palestina, porque Palestina ha sido explotada, es uno de los países que más dinero recibe en el mundo, porque le dan no solo Naciones Unidas, Estados Unidos manda dinero a Palestina. Recientemente acaba de mandar y siempre mandan porque lo ayudan como país pobre. Israel creó un sistema cuando ellos se pacificaron en los últimos años y les empezó a dar trabajo a los palestinos. Y los palestinos pasan por uno de los portones que hay ahí, uno de los corredores que hay para pasar de la franja de Gaza adentro de Israel, pues ellos pasan todos los días y van a trabajar, les dan trabajo en Israel, trabajan y por las tardes regresan. A veces se pasan una semana, algunos han conseguido una casita allí y con los permisos que le han dado miles y miles y miles de permisos. Y un trabajador que viaja todos los días, porque está cerca, es pasar,
pues esas personas ganan hasta 10 veces más de lo que le podían pagar en Palestina, donde ni siquiera hay trabajo tampoco. Entonces, todo el mundo ha tratado de sobrellevar el tema y de favorecerlo. No todos los palestinos son terroristas. Hay mucha ciudadanía inocente que está agarrada en el medio de esa pelea de lo que es Hamas y lo que es Israel. Y la autoridad palestina, que la autoridad palestina es un gobierno que gobierna con cierta independencia. eh, no sé si ustedes recuerdan, pero Yasser Arafat era el presidente de la OLP y ellos eran los que gobernaban. Ese es el gobierno, tienen policía, tienen un pequeñito ejército, tienen un gobierno, todos son corruptos, todos roban, todos son delincuentes, todos se matan entre ellos. De eso yo les puedo traer, yo de eso les puedo hablar también. Yo tengo muchísimas anécdotas y referencias e historias que han pasado entre ellos mismos. Ellos se matan entre ellos porque no coinciden o ideológicamente o económicamente con las decisiones que se toman. Así que de eso les puedo hablar un poquito más largo después también para que conozcan. Pero recuerden, el pueblo de Israel es un pueblo unido y el pueblo de Palestina es una cosa y Hezbollah, Hamas y todos esos grupos son, de ahí salieron también los de ISIS, los ISIS, que son terroristas y asesinos también, pero esos son más internacionalistas. Ese grupo también salió, ustedes se acuerdan de en la época de Saddam Hussein, como él apañó a Bin Laden y Bin Laden creó un ejército y tenía fuerza de millonarios. Y pasa lo mismo ahora con Irán, que Irán está apadrinándolos a ellos y les está dando lo que necesitan. Las intenciones de Irán, no crean que Irán simpatiza tampoco con los palestinos, absolutamente no se lo crean. Irán utiliza a Palestina para desestabilizar a los otros países árabes que no coinciden con sus políticas. Eso también lo puedo explicar, pero el caso es tan complejo que es necesario que se ubiquen en quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene derecho y quién no tiene derecho. De entrada, a una persona que venga de un planeta exterior y lo traigas aquí a la Tierra y le digas, este grupo de individuos se metió en este país sin aviso, sin una razón normal del tiempo, no me saques una razón de hace 7.000 años atrás, sacamos una razón normal. Ahora decidieron atacar a esta gente, entonces mataron a todos los que se encontraron por el camino, mataron soldados, quizá unos 30, 40 soldados murieron. Bueno, murieron más, pero murieron por otras razones. Pero ellos mataron a 900 civiles, mujeres, niños, hombres y ancianos. La guerra no iba contra el gobierno de Israel, la guerra iba contra el judío. Era un odio religioso, no era un odio económico o político. No iban un gobierno contra otro o una guerrilla contra un gobierno. Iba un grupo de fanáticos, porque son fanáticos, contra religiosos normales. Te mataban solo como te mataban por ser cristiano, como mataron a los judíos en Alemania por ser judíos. De eso es lo que voy a hacer la directa el lunes. Voy a prepararles una directa el lunes para conectarles a ustedes la situación que tuvieron los judíos con los alemanes y explicarles bien claramente por qué el nazismo no solo es una religión, sino que eran comunistas o socialistas. Eso se los voy a explicar. Entonces, por ahora vamos a terminar. Gracias por el tiempo y que pasen buenos días.